Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Reglas de la lógica proposicional. Ciertamente, la lógica se entiende como un lenguaje formal y la lógica de enunciados o de proposiciones es fundamental dentro del campo de la lógica. Existen otros tipos de lógica como lógica de primer orden o lógica de predicados y otros tipos de lógica, pero realmente la básica es la lógica de enunciados o de proposiciones. Sobre qué es la lógica está claro que puede haber definiciones diferentes, pero al final todas, diríamos, coinciden en decir que la lógica puede definirse como la teoría de las condiciones del razonamiento formalmente válido. ¿Y qué es un razonamiento? Podemos preguntarnos. Pues un razonamiento precisamente es un proceso mental, como lo son también la imaginación o el recuerdo, que se caracteriza porque en él se produce un paso de uno o más enunciados, que son las premisas, a otro posterior la conclusión que se deriva necesariamente de aquellos. Hay que diferenciar también lo que es lenguaje formal de lo que es lenguaje natural. Por ejemplo, en el lenguaje natural, la conclusión de los razonamientos viene introducida por expresiones como por tanto, luego, en consecuencia, se deduce que, etc. Por ejemplo, en esta frase, le dije que si me prestaba un libro me distraería durante el viaje y él me lo prestó, puedes deducir que he tenido un viaje muy distraído. Lo que está claro es que aunque todo razonamiento es una forma de pensamiento, todo pensamiento no es razonamiento. Diríamos que para que haya razonamiento tiene que haber premisas y luego una conclusión derivada de las mismas. Por tanto, se puede afirmar que la lógica se ocupa de la estructura del razonamiento en vistas a que dicho razonamiento sea formalmente válido. De ahí que prescinda de los contenidos y que se diferencie claramente de otras disciplinas como la psicología, que se interesan también por el razonamiento, pero desde otro ángulo, desde otra óptica, desde otra perspectiva. En este sentido, la lógica se desentiende en cierto sentido de la realidad y va a la estructura formal del razonamiento. En este sentido, por ejemplo, se pueden poner más comparaciones, más ejemplos. Por ejemplo, en un razonamiento como este, si decimos si las ballenas son una especie en extinción, las leyes deberían prohibir su busca y captura. Todo el mundo sabe que las ballenas se están extinguiendo, por tanto, conclusión, las leyes deberían prohibir que se las cace. Como se puede observar en ambos razonamientos, la primera premisa es un enunciado condicional si X entonces Y, la segunda premisa no es más que la afirmación del antecedente del condicional y la conclusión inferida es el consecuente del condicional, o sea, Y. Esto es un ejemplo simplemente para que se entienda lo que es la lógica de enunciados o de proposiciones. En relación a por qué la lógica es un lenguaje formal, pues está claro que porque dispone de una tabla de símbolos formales, de unas reglas de formación y de fórmulas que legitiman la combinación de símbolos y también de unas reglas de transformación de fórmulas que permiten operar con ellas con la eficacia de un cálculo. Respecto a tener claro de qué se ocupa la lógica proposicional, pues es evidente que la lógica de enunciados o de proposiciones trata de la validez formal de los razonamientos, donde las premisas y la conclusión son proposiciones o enunciados tomados en bloque, esto es, sin analizar. En relación con la lógica proposicional, por supuesto hay unas reglas de simbolización en las que no me voy a detener, pero sí voy a centrarme a continuación en explicar la lógica proposicional como sistema de reglas de inferencia o de reglas de deducción, que es lo mismo, ya que inferencia y deducción es lo mismo. Voy por lo menos a explicar algunas de las reglas de la lógica de proposiciones y voy a empezar por la primera, que es la regla de eliminación del condicionador, o también llamada modus ponendo ponens, con abreviatura M mayúscula, P mayúscula. La estructura de esta regla de eliminación del condicionador es la siguiente. Si tenemos como premisa un condicional y su antecedente, se infiere como conclusión el consecuente. En cuanto a la simbolización de argumentos, pues podemos poner dos que sirvan como ejemplo de esta regla de eliminación del condicionador. El primero es, si el cobre es un metal, será buen conductor de la electricidad. El cobre efectivamente es un metal, luego será buen conductor de la electricidad. Otro ejemplo que podemos poner de argumento es el siguiente. Si digo siempre la verdad, los demás confían en mí.
Y si los demás confían en mí, me siento seguro e independiente. Cuando me siento seguro e independiente, soy capaz de afrontar cualquier problema. Como yo digo siempre la verdad, se deduce que soy capaz de afrontar cualquier problema. Este es el segundo ejemplo de la regla de eliminación del condicionador o modus ponendo ponens. Paso a explicar un poco otra regla lógica de la lógica proposicional. Regla del modus tollens o modus tollendo tollens, que en abreviatura se escribe M mayúscula T mayúscula, M.T. La estructura de esta regla de la lógica de proposiciones del modus tollens es la siguiente. Si tenemos como premisas un condicional y la negación del consecuente, se infiere como conclusión la negación del antecedente. Esto, expresado en dos argumentos, en la simbolización de argumentos, sería así. Primer ejemplo de argumento. Si se estructura la historia desde el punto de vista de la parapsicología, los hechos se interpretarán como consecuencia de premoniciones, pero los hechos no pueden interpretarse así, por tanto la historia no se puede estructurar desde las afirmaciones de la parapsicología. Este sería un ejemplo de modus tollens, de argumento. Otro argumento, como ejemplo de modus tollens, es el siguiente. Si fueras un mandarín de la China, vivirías con lujo y no tendrías que trabajar, y si vivieses de esa manera, te distraerías haciendo viajes alrededor del mundo o alimentando a los faisanes de tu majestuoso palacio. Como no es el caso que te distraigas con tales cosas, deduzco que no eres un mandarín de la China. Sería otro ejemplo de argumento de modus tollens o modus tollendo tollens. Pasamos a otra regla de la lógica proposicional. Regla del silogismo disyuntivo, o también llamada modus tollendo ponens, que se representa o se simboliza con SD. Si tenemos como premisas una fórmula disyuntiva y la negación de uno de sus miembros, podemos inferir como conclusión la afirmación del otro miembro de la disyunción. Esto, simbolizado con argumentos, sería así. El primer argumento de silogismo disyuntivo es este. La Tierra es el centro del universo o la Luna es el satélite de la Tierra, pero la Tierra no es el centro del universo, luego la Luna es el satélite de la Tierra. Segundo ejemplo de argumento de silogismo disyuntivo es este. Este hombre o es abogado o es parlamentario, pero o no es parlamentario o lo habría visto en las sesiones plenarias, pero no lo he visto jamás, luego es abogado. Pasamos a otra regla de la lógica proposicional, la denominada regla de la doble negación, o DN. Si tenemos como premisa una proposición doblemente negada, podemos inferir o deducir como conclusión su afirmación y viceversa. En relación con la simbolización de este tipo de argumentos, donde aparezca la doble negación, podemos poner dos argumentos. El primero sería este. Si no es cierto que Russell y Whitehead no son los autores de los Principia Mathematica, entonces es cierto que lo son. Llamamos P a Russell, es el autor de los Principia, y Q a Whitehead es el autor de los Principia. El segundo argumento es este. Si no es cierto que no bromeo, entonces llueve. Y si llueve, no hace frío. Por si te sirve de ayuda, te diré que no es verdad que no haga frío. Luego no bromeo. Regla de eliminación del negador. Si tenemos como premisas dos fórmulas contradictorias entre sí, podemos inferir como conclusión cualquier enunciado. X negación de X, conclusión Y. En cuanto a la simbolización de argumentos, para entender mejor la regla de eliminación del negador, podemos ver estos dos. El primero es este. Si es cierto que los metales son buenos conductores de la electricidad y al mismo tiempo no lo son, entonces la asociación estímulo-respuesta es el fundamento del conductismo. Y el segundo ejemplo de argumentación, este es un televisor Scrub, si es Scrub funcionará de maravilla. Y si funciona de maravilla, la imagen no saldrá borrosa e invertida, pero la imagen sale borrosa e invertida, así que más vale que lo tire a la basura y me compre un molinillo de café. Continuamos con otra regla de la lógica proposicional o de enunciados, denominada regla de introducción del conjuntor o producto, abreviadamente escrito PROD, P-R-O-D. Si tenemos como premisas dos fórmulas, podemos inferir como conclusión la conjunción de ambas. En cuanto a la simbolización de argumentos, en los que aparezca este producto o introducción del conjuntor, podemos ver estos dos ejemplos de argumentos. El primero, si es cierto que Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina y que Miguel Ángel esculpió a Moisés, entonces también será cierto que Miguel Ángel fue pintor y escultor. Y el segundo ejemplo de argumentación, o el segundo argumento simbolizado, que para explicar
La regla de introducción del conjuntor o producto es: si el páncreas no segregase la suficiente insulina, aparecerán síntomas de diabetes, y si la glándula suprarrenal produjese adrenalina en exceso, sucedería lo mismo. En este caso no aparecen síntomas de diabetes, de ahí que el páncreas segrega la suficiente insulina y que la glándula suprarrenal no se excede en sus funciones. Pasamos a otra regla de la lógica de proposiciones. Regla de eliminación del conjuntor o simplificación. En abreviatura SIMP, S-I-M-P. Si tenemos como premisas una fórmula conjuntiva, podemos inferir como conclusión cualquiera de sus miembros. Simbolización de argumentos. Si es cierto que Freud inventó el psicoanálisis y que Pavlov fue el pionero de la reflexología, se deduce que también es cierto que Freud inventó el psicoanálisis. Segundo argumento. Si utilizo un amperímetro, averiguaré la intensidad de la corriente que atraviesa este circuito. Si utilizo un voltímetro, mediré la diferencia de potencial existente entre dos puntos del mismo. Si averiguo la intensidad y la diferencia de potencial, podré calcular la resistencia eléctrica del conductor. Dispongo de un amperímetro y de un voltímetro, luego podré calcular la resistencia eléctrica del conductor. Otra regla de la lógica de proposiciones, propiedad conmutativa de la conjunción, que se escribe abreviadamente CONM-C. C-O-N-M.C. Si tenemos como premisa una conclusión, podemos inferir como conclusión la misma conjunción con una ordenación distinta de sus miembros. Y en la simbolización de argumentos, esta regla se expresa así. Si es cierto que Aristóteles escribió obras de lógica y de metafísica, también es cierto que escribió obras de metafísica y de lógica. O el segundo ejemplo de argumentación: si las lipasas y las fosfatasas son enzimas, tienen naturaleza proteica, y si tienen naturaleza proteica se destruyen con el calor, las radiaciones y los ácidos. Las fosfatasas y las lipasas son en efecto enzimas, luego se destruyen con las radiaciones, los ácidos y el calor. Pasamos a otra regla de la lógica proposicional o de enunciados. Regla de introducción del disyuntor o adición, escrito AD. Si tenemos como premisa una fórmula X, podemos inferir como conclusión una disyunción compuesta por la fórmula dada más cualquier otra. Simbolización de argumentos. Si es cierto que la serie de números naturales es infinita, entonces también será cierto que la serie de números naturales es infinita, o que todos los números pares son divisibles por 2. Otra argumentación. Si la célula bacteriana es de estructura procariótica, carece de membrana nuclear. La célula bacteriana es procariótica, luego o carece de membrana nuclear o solo tiene un cromosoma. Voy a explicar otra regla de la lógica de enunciados. Regla de eliminación del disyuntor, ED. Si tenemos como premisa una disyunción entre fórmulas idénticas, podemos inferir como conclusión cualquiera de ellas. Simbolización de argumentos. O el hombre es un animal social o el hombre es por naturaleza social. Por tanto, el hombre es un ser social. Y la segunda argumentación. O la palabra pentágono significa transparente o pierdo la apuesta. O los triángulos tienen 3 ángulos o las figuras geométricas denominadas triángulos tienen exactamente 3 ángulos. Si las figuras geométricas denominadas triángulos tienen 3 ángulos, resulta que alguna relación habrá entre las características de las figuras geométricas y los nombres que se les asigne. Y si esto es así, la palabra pentágono no significa transparente, luego puedo dar la apuesta por perdida. Otra regla lógica de la lógica proposicional o de enunciados, propiedad conmutativa de la disyunción, que se escribe abreviadamente CONM-D. C-O-N-M.D. Si tenemos como premisa una disyunción, podemos inferir como conclusión la misma disyunción con una ordenación distinta de sus miembros. Simbolización de argumentos. O hay consulta popular o la Constitución queda como está. Es lo mismo que decir o la Constitución queda como está o hay consulta popular. Ejemplo B, o simbolización de argumento B. O jugamos todos o rompemos la baraja. Si rompemos la baraja nos aburriremos sin remedio o tendremos que comprar otra. Os negáis a que juguemos todos, luego compramos una baraja nueva o nos aburriremos sin remedio. Regla de transitividad del condicionador o silogismo. Si tomamos como premisas dos condicionales tales que el consecuente del primero sea el antecedente del segundo, se infiere como conclusión otro condicional donde antecedente y consecuente son los miembros extremos de las premisas. En la simbolización de argumentos se observa esta regla de transitividad del condicionador. Si una figura es plana y triangular,
entonces sus ángulos sumarán 180 grados, y si los ángulos de dicha figura suman 180 grados, equivaldrá a la mitad de un paralelogramo. En consecuencia, toda figura plana y triangular equivaldrá a la mitad de un paralelogramo. Argumentación B. Si te gusta Lou Reed, eres de los míos, y si eres de los míos, The Clash te volverá loco. Si te vuelven loco los Clash, Joy Division te entusiasmará. Si te entusiasman los Division, Iron Maiden te puede matar. O sea, resumiendo, si te gusta Lou Reed, Iron Maiden te puede matar. Otra regla de la lógica de enunciados. Regla de introducción del bicondicionador. Si tenemos como premisas dos condicionales tales que el consecuente de uno de ellos es el antecedente del otro y viceversa, podemos inferir como conclusión un bicondicionador formado por los términos de uno de los condicionales. Simbolización de argumentos. Si el sonido se propaga es porque hay un medio transmisor, y si hay un medio transmisor el sonido se propaga. Por tanto, el sonido se propaga solo si hay un medio transmisor. Argumentación B. Examinarán las pruebas y me juzgarán. Cuando examinen las pruebas, si aparezco como culpable, me condenarán. Cuando me juzguen, si me condenan, es que he aparecido como culpable. Por tanto, me condenarán solo si aparezco como culpable. Regla de eliminación del bicondicionador. Si tenemos como premisa un bicondicional, podemos deducir como conclusión un condicional con los mismos miembros, o también si presuponemos la propiedad conmutativa. Simbolización de argumentos. El proyecto de ley será aprobado por el Parlamento si y solo si es apoyado por la mayoría. En consecuencia, si lo apoya la mayoría, el Parlamento aprobará el proyecto de ley. Argumentación B. Los astronautas deberán permanecer 40 días en observación únicamente si salen fuera de la atmósfera terrestre. La nave deberá ser revisada solo en el caso que se quiera utilizar de nuevo. Como ni los astronautas han salido de la atmósfera terrestre ni la nave será utilizada de nuevo, los astronautas no tendrán que hacer cuarentena ni la nave será revisada. Quedan más reglas por explicar de la lógica de proposiciones, pero bueno, he llegado hasta la regla número 14. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo deseas puedes compartir este vídeo, darle me gusta o suscribirte a mi canal. Hasta siempre.